Dios te bendiga. Soy el pastor Leonel Ramírez de la Iglesia Ministerios Teos de la ciudad de Baltimore en el estado de Maryland y deseo compartir contigo a esta hora una pequeña reflexión. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, nos encontramos con una de las lecciones más conocidas en todo el globo terráqueo, el tiempo en que aquel jovencito David se enfrenta a Goliat. La Biblia nos relata en el capítulo 17 del primer libro de Samuel que los ejércitos de Israel y el ejército de los filisteos estaban frente a frente y que apareció un filisteo, un paladín llamado Goliat, y que cada día, cada mañana, aquel paladín salía a hacer un reto y a ofrecer un trato con la nación de Israel. Israel prestó sus oídos a las palabras de Goliat e Israel se encontraba en un pánico tremendo. Capítulo 17, el primer libro de Samuel dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. En esa situación se encontraba cuando aparece en escena de visita un jovencito llamado David. Y dice en el 17:23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Israel se encuentra en guerra contra los filisteos, pero no han entrado en lucha cuerpo a cuerpo. Han pasado muchos días porque un paladín temible y terrible, con solo sus palabras que había emitido, había logrado que Israel tuviese pánico y temor. Pero aparece un jovencito llamado David, quien cuando escucha las palabras de aquel paladín decidió entrar en batalla. Cuando David aparece en escena contra aquel filisteo, el filisteo hizo exactamente lo mismo que había estado haciendo con la nación de Israel, hizo con David: abrir su boca y comenzar a hablar palabras negativas de desprecio. El filisteo, cuando vio a David, dijo lo siguiente: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Pero enorme sorpresa se llevó aquel filisteo llamado Goliat, porque sus palabras no lograron amedrentar a aquel pequeño jovencito, porque indudablemente David, allá en el lugar donde pasaba solas con las ovejas, ya había mantenido y conocido a su Dios, Jehová de los ejércitos. Tenía una relación personal con Dios, y cuando tú y yo entramos en una relación personal con Dios, tú y yo nos convertimos en hombres que bajo la óptica nuestra miramos cada uno de los problemas como una oportunidad para que el Dios se glorifique. David no miró a un gigante, miró un problema y una posibilidad para que Dios se manifestara. Y cuando Goliat habla con David con desprecio e insultos, David le respondió. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo. Qué fe y qué certeza la de este jovencito frente al adversario. La mayor guerra que se dio antes que David venciera a Goliat es esta exactamente, cuando Goliat envió las palabras negativas de maldición contra David, pero David no prestó sus oídos a las palabras negativas. Yo quiero exhortarte ahora en este día, tú que me miras y me escuchas, en el tiempo en que vivimos, donde hay tantas malas noticias, donde en todo lugar te llegan las noticias malas de las pandemias y el tiempo que el mundo vive, que hoy tú decidas tomar la palabra, la Biblia escrita, y que hoy decidas en tu corazón creer a lo que la palabra dice y no a lo que los gigantes y las circunstancias dicen. Y quiero terminar mi reflexión regalándote un verso de la palabra que se encuentra en Gálatas capítulo 4 versos 6 y 7, el cual dice: y por cuanto sois hijos de Dios,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios te ha nombrado heredero por medio de Cristo. La Biblia lo dice en Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7. Así que levántate y cree a la palabra antes que a las circunstancias. Dios te bendiga.